El arte de procrastinar como un profesional y no sentirte culpable. Este es el tema que he traído hoy, que por cierto he preparado para última hora, porque qué mejor manera de hablar de procrastinación si no es procrastinando. Seguro que te sientes identificado si eres de esas personas que procrastina, que posterga, que tiene algo importante por hacer. Es ese hábito de tengo algo importante, pero o lo dejo para última hora o lo voy dejando y lo voy dejando y lo voy dejando para nunca lograr el objetivo. Es ese deseo inalcanzable, que por supuesto nos habla de un síntoma, es un síntoma mental, que en consulta recibo con pacientes que se sienten bien preocupados, se sienten inquietos porque intentan lograr objetivos, pero dejan siempre todo para última hora. Por cierto, yo no soy así, no procrastino, me gusta cumplir mis objetivos, lo dije como un toque de humor, y de hecho me he preparado mi esquema para poder abordar este punto. Y yo siempre trato de planificar cuando voy a hacer un vídeo aunque sea corto para tener las ideas organizadas. Entonces no soy de las que procrastino, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo importante de rescatar de lo que es la procrastinación, de este hábito incómodo que además nos produce otro síntoma mental que es el goce? El goce, desde el punto de vista clínico, psicoanalítico, significa aquello que me incomoda, que me produce malestar y repito y que inconscientemente me produce una satisfacción. Les voy a poner un ejemplo físico. Tengo una herida que me molesta, pero no me la curo. Esa herida está ahí. Es como si le agarro cariño a la herida. O me la curo mal o no me la curo y me duele, me duele, me duele y está ahí, es incómodo y no lo resuelvo, ¿no? Es repetir acciones que nos producen malestar. Me quejo, me quejo, me quejo, pero no salgo de la situación. Entonces ahí entraría el punto de gozar, es decir, disfrutar inconscientemente de la postergación, de no alcanzar ese deseo. ¿Y por qué? Porque hay un miedo de poder satisfacer el deseo. Hay un miedo de podernos encontrar con aquello que nos produce esa satisfacción de aquello que deseo, que produce mucha angustia, entonces prefiero no enfrentarme a ello y lo voy dejando y lo voy aplazando, ¿no? Es decir, por una parte está la falta que es necesaria, que nos mueve, la falta de tener un propósito, una ilusión, pero entonces, como sabes que vas a llegar a eso, entonces pospones, vas dejándolo todo para después. Ahora, ¿cuál es la etimología de la palabra procrastinación? Aquí tengo la fuente de la Real Academia Española, bien sencillo, y dice, además es un término latino, que significa, el pro de procrastinación es un prefijo que significa hacia adelante, pro, así próximo, ¿no? Próximo. Cras, que significa mañana. Es este punto de, vamos a hablar de lo que sería para después, ¿no? Mañana. Y tinación es relacionado con la acción o el efecto. Entonces, si juntamos las palabras, sería el efecto, la causa, ¿no? La causa de lo que quiero hacer, lo dejo para después. Ponérselo en términos más sencillos, entonces procrastinar es dejarlo siempre para mañana. Esto es importante analizarlo porque la etimología nos habla del origen, de la raíz, ¿no? De la palabra, de por qué se forma esta palabra y qué sentido tiene para nosotros el dejarlo todo para mañana. Ahora, hay varios tipos o estilos de quien procrastina. Yo les voy a hablar de algunos ejemplos que yo he visto en la consulta y los he puntualizado acá. En principio tenemos al perfeccionista, aquella persona que busca tanto la perfección en hacer algo que termina o por no realizarlo, porque no ha llegado al punto que quiere, o simplemente se les pasó el tiempo, porque tienen un tiempo para eso, y ya cuando lo van a hacer están sumamente agotados. Entonces el perfeccionista es un rasgo de esa fijación que se tiene con tratar de alcanzar la perfección para mostrar aquello sin ninguna costura, pero que al final lo que terminas es no cumpliendo, no accediendo al deseo. Luego tenemos el otro que es el ocupado imaginario, que llena su tiempo de tareas inútiles para evitar lo importante. Yo lo puse aquí por un caso de un paciente que
con el que estuve trabajando, que afortunadamente ya ha ido saliendo de ese círculo vicioso, pero entonces se llenaba siempre de cosas que no eran importantes para nunca llegar al punto. El ocupado imaginario. Ese es otro caso de la procrastinación. Por ejemplo, acá tengo uno de los casos, ¿no? Que es hoy no puedo trabajar porque tengo que, aquí yo puse reorganizar la biblioteca de colores, los libros por títulos, ¿no? Puse un ejemplo porque no es el ejemplo de mi paciente, pero surgen estos casos de otro caso importante que a los universitarios les ocurre, o los que están en el colegio todavía, que tienen que estudiar para un examen importante y ese día nunca limpian su habitación, pero ese día les dio por limpiar la habitación. Tienes una tarea que hacer en tu trabajo, el escritorio está desordenado y entonces te pones a arreglarlo cuando tienes que cumplir con esa tarea, por ejemplo. Tienes que grabar un vídeo como este y entonces pierdes tiempo buscando las cosas a última hora, o sea, vas a planificar el vídeo y entonces tú dices, lo voy a grabar en 10 minutos, pero resulta que tenías que buscarle a luz, tenías que quizás limpiar la memoria de tu teléfono, no lo habías hecho para que puedas grabar, tenías que preparar el guión, entonces todo lo dejas para última hora y al final terminas sin hacerlo. Eso pasa, ¿no? El que se ocupa con tareas que pueden ser inútiles. Luego, ¿cuáles son los mitos de la procrastinación? Porque también hay que tener claro que procrastinar no significa que seas flojo, de que pasa porque eres flojo. Hay gente que es floja y que no hace las cosas por flojera. Pero va más allá, va a un miedo, como decía al principio, de acceder al deseo. A eso que produce falta, que te mueve, pero a la vez tienes miedo a enfrentarte con tu propio deseo. Y por eso es que procrastinas, por eso es que es un síntoma del que hay que hablar. De no dejar como, yo soy procrastinador. Me gusta siempre estar dejando todo a última hora como chiste, pero resulta que eso te afecta en tu vida cotidiana. Entonces, pareciera que es como si tu cerebro, tu mente, ¿no? Tu mente te dice, vamos a fracasar. Y en vez de ponerte a hacer la tarea importante, entonces te pones a revisar Instagram, TikTok, te pones a ver memes, a hacer todo lo que te aleja de lo verdaderamente importante. Que a lo mejor tú dices, es que a lo mejor no es tan importante, pero si lo piensas y tienes el deseo de hacerlo, ¿por qué no accedes a él? ¿No? Entonces ahí comenzamos a procrastinar. Mañana lo hago y no lo haces nunca. Te vas a encontrar con alguien y lo vas posponiendo y no logras el objetivo. Luego, hay otro punto que también es importante tocar, que tú podrías en la procrastinación, obviamente cuando esto es un problema que es un síntoma que te impide lograr los objetivos y de verdad que estás frustrado porque no logras la meta de lo que quieres y esto te ocurre en diferentes escenarios y se pueden perder hasta amigos, proyectos de trabajo, no alcanzar esos propósitos porque todo lo dejas para última hora y hay gente que tiene muchísimo talento pero la procrastinación lo atraviesa de tal manera que no logra poder llegar a ese punto, ¿no? Entonces no hay que verlo como algo negativo totalmente, sino que hay que saber cómo atajarlo, por dónde entrarle. Por ejemplo, tú podrías engañar a tu mente. Si tienes una tarea que es muy importante, trata de dividirlo en pedacitos, ¿no? Así como dice el refrán, divide y vencerás, que dice ese refrán, para hablar de, vas a ganar el terreno si tú divides, ¿no? Tú trata de poner en tu mente pedacitos, no pienses en la idea completa, sino que vas agarrando fracciones y vas cumpliendo metas pequeñas. Si eres de esas personas que quiere hacer cambios corporales porque quiere bajar de peso o quiere subir de peso y no logra inscribirse en un gimnasio porque va pasando por enfrente del gimnasio y, es que este mes no tengo dinero y entonces, pues, se frustra o tiene el dinero pero lo gasta en otra cosa, pasa por enfrente del gimnasio y prefiere ir a comer a McDonald's que ir al gimnasio, por ejemplo, inscribirse. Entonces, ponte metas pequeñas. Comienza con algo pequeño, comienza a hacer ejercicios desde casa y le vas agarrando el gusto, empieza a dividirlo en tareas pequeñas, no te pongas grandes metas y así enseñas a tu mente a que tú puedes cumplir los propósitos del día.
Yo lo pongo como el ejemplo de los ejercicios porque es un ejemplo bien importante. Yo tengo pacientes que les costaba mucho ponerse en la tarea de organizar el tiempo para hacer ejercicio y entonces yo les dije, bueno, comienza primero haciendo ejercicios en casa, ponte 1 hora y cuando se dieron cuenta de que les hacía como falta eso de, bueno, ir a un gimnasio y tener un ambiente donde todos están haciendo ejercicios, comenzaban con 2 días a la semana, 30 minutos, 40 minutos, con metas cortas. Ahora, si de verdad se convierte en un problema para ti porque no logras ni siquiera dar el primer paso, evidentemente ese síntoma está bien ahí, bien fijado y entonces ahí sí hay que buscar una ayuda profesional. Tienes que hablar de eso, porque a medida que lo vas posponiendo, el tiempo se te va pasando y entonces si tienes angustia con el tiempo y tienes angustia con cumplir objetivos, porque estás en ese cliché de se me va a pasar el tren, se me va a pasar el arroz, como dicen muchas mujeres. Entonces, realmente pues tienes que ocuparte, no preocuparte, sino ocuparte. Entonces, ¿qué puedes hacer para bajar la presión? Primero preguntarte si ese deseo, porque a veces también tenemos unos deseos que son muy imposibles. Yo no creo que todo pueda ser posible, hay que ponerse en el principio de realidad y saber que hay cosas que realmente no se pueden cumplir, ¿no? Metas que son bien inalcanzables y que para lograrlas tienes que trabajar duro y tienes que comenzar primero con la constancia, es decir, ese principio de realidad de saber que vas a ser o no vas a ser constante. Entonces, la constancia es el primer punto que hay que analizar. Voy a ser constante para esto. Y el primer paso es decidir hacerlo y ya luego ves cómo te vas llevando en la relación tuya con la perseverancia, con las ganas de hacerlo, de no hacer las cosas de manera improvisada, porque la improvisación es buena. Yo soy actriz, además de mi profesión como psicóloga clínica, psicoanalista y también psicopedagoga que soy. Yo soy actriz de teatro y también soy locutora de radio. Y hay que prepararse si tú vas a hacer una improvisación, es decir, no es solamente salir porque yo me sé desenvolver bien y hablar en público, entonces yo voy a decir cualquier cosa, es decir, te planificas. Para las cosas importantes tú te planificas. Y dejas las menos importantes, esas pequeñas tareas, sabiendo que procrastinas, entonces vas haciendo las pequeñas tareas en momentos en donde no sabes que no tienes que hacerlas y las vas como trayendo allí. Lo que tienes que poner el foco es a esas tareas importantes. Hacerte la pregunta, ¿por qué lo estoy dejando para última hora? ¿Qué hay de angustia en mi deseo? Que es una señal que me está diciendo que hay algo que tengo que revisar de mi inconsciente, que es esa instancia psíquica en donde guardamos ese lenguaje propio, nuestro lenguaje, que está lleno de significantes, de historias de vida, de nuestra propia trama, nuestra trama familiar, nuestra relación con nosotros mismos, las creencias, creer que no puedes cuando sí lo puedes, entonces tu inconsciente te está empujando una cosa, pero tú estás haciendo otra. Es tratar de traer algo de ese inconsciente que tú ves que se repite, se repite, se repite y no logras salir de eso y tratar de ponerlo frente a ti. Y como les digo siempre, si ves que no puedes con eso, que te sobrepasa, ahí es donde tienes que buscar ayuda profesional. Buscar a alguien con quien hablar que esté capacitado para escucharte y para poder ayudar a descifrar qué es eso que está detrás de tu inconsciente. Así que bueno, hasta aquí los dejo. Yo soy Irene Cardona, integrante de esta red Psicólogos Bitácora, soy la directora. Me pueden encontrar también a través de mi cuenta de TikTok, La Ruta de Irene, y en Instagram, Psicólogos Bitácora, Facebook, Psicólogos Bitácora 1. De todas maneras, en el vídeo les voy a dejar toda la información. Hasta una próxima oportunidad y no te sientas culpable, simplemente trabaja en ello. Chao, chao.